El mundo de las inversiones puede ser complicado y por lo tanto para la mayoría preguntarse cómo debiese invertir su patrimonio o en otras palabras, cómo debiese ser tu portafolio óptimo, la verdad es que es algo difícil de responder. Sin embargo, a pesar de ser un tema complejo, les quiero dar unos consejos, unos tips para que empiecen a pensar en sus inversiones con un marco muy sólido teóricamente que los va a ayudar a decidir y a entender cómo debiesen invertir. Lo primero es olvidarnos de todas esas recomendaciones puntuales de compra o venta de acciones y pensar en un marco más general. Vamos a usar un concepto que a los economistas les gusta mucho, que es equilibrio general, que puede sonar complicado, pero la verdad en simple y en nuestro contexto lo que nos quiere decir es, pensemos, ¿cómo debiésemos invertir si todos fuésemos iguales? La respuesta es simple, si todos fuésemos iguales, debiésemos invertir en todo lo que existe y todos en la misma proporción. Esta conclusión es simple, pero es muy poderosa, ya que lo que implica es que el inversionista promedio debiese invertir para invertir óptimamente en el portafolio de mercado. Un portafolio que no es difícil de encontrar o difícil de replicar. Basta con un par de ETF de bajo costo para poder invertir en este portafolio de mercado. Entonces la pregunta que naturalmente, ¿cierto?, surge es decir, bueno, y yo con mi contexto, que me diferencio del portafolio, ¿cierto?, del inversionista promedio, ¿cómo yo debiese invertir? Justamente lo que debieses preguntarte es cómo tú te diferencias de este inversionista promedio. Hay muchas maneras de ser distinto al inversionista promedio. Una bastante obvia es que todos tenemos un horizonte de inversión diferente. Por ejemplo, si eres alguien joven que piensa invertir a largo plazo y la verdad es que tu principal activo es tu capital humano, o sea, tienes capacidad para generar ingresos en el futuro gracias al trabajo, la verdad es que tú puedes tomar más riesgo que el inversionista promedio y por lo tanto quizás invertir un poco más fuertemente en acciones y menos en renta fija. Lo contrario se da si tú, por ejemplo, eres un inversionista que necesita este dinero o crees que lo necesita en un plazo de 2, 3, 4 años, no tan en el largo plazo. En ese caso tú vas a tener o deberías invertir un poco más conservador que el inversionista promedio. Pensar de esta manera en el inversionista promedio, en su portafolio de mercado y en cómo tú te diferencias de este inversionista promedio es una manera muy sólida y académicamente probada de pensar en cómo debiese ser tu portafolio personal. Para saber más, puedes leer un paper que explica esto en detalle, que se llama Portfolios for Long-Term Investors, del profesor de Stanford John Cochran, que se los dejaremos en los comentarios abajo. Y sabes que siempre puedes meterte a Betterplan, hacerte un usuario y agendar con un asesor certificado que te ayudará a entender de qué manera te diferencias a este inversionista promedio.